Las 8 de la mañana, 11 minutos. Quiero saludar al médico veterinario Luis Barcos, que está en línea para charlar con nosotros, que además es representante regional de la OIE para las Américas. Luis, buen día. Carola, Tomás, Sofía, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Carola, Tomás y Sofía. Muy bien, aquí. Qué bueno. ¿En Francia o en Argentina? Estoy en Francia todavía. En Francia todavía. Sí, el lunes tengo que viajar a Colombia y recién llego el jueves próximo a Argentina. Bien, le vamos a contar a los oyentes algo que nosotros contábamos muy temprano hoy en el programa, que es que eras uno de los candidatos para presidir la Organización Mundial de la Salud Animal. Y podía ser el primer argentino en presidir esa organización, que si no entiendo mal, me corregirá si no, hasta ahora en casi 100 años de historia siempre fue presidida por franceses. Sí, realmente Carola fue realmente durante 100 años. El director general de esta organización siempre ha sido de Francia. Ajá, ¿por qué? Y bueno, es muy difícil de explicar. Francia siempre ha puesto el candidato, no ha habido candidatos para confrontar al candidato francés. Y bueno, esta es la primera vez que hay una candidatura propuesta por Argentina y apoyada por todos los ministros del Consejo Agropecuario del Sur, y después se sumaron todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y bueno, y de ahí surgió esta candidatura y para tratar de llegar a lograr esta posición, que bueno, que no logramos lamentablemente, pero bueno. Pero mucha gente votó, Luis, porque 61 votos para usted contra los 77 que cosechó la candidata francesa. Digo, hay una intención de cambio. Estuvo cerca. Sí, una intención de cambio. O sea, con 8 votos más ganábamos, claro. Pero bueno, ya ahora es analizarlo. Pero francamente ha sido, incluso los países que no me votaron, que lo sabemos porque la Unión Europea vota en bloque, muchos de ellos, muchísimos, porque los conozco, a los delegados, a los jefes, vinieron a saludar, a felicitar la iniciativa, y lo que propusimos nosotros, que propusimos cosas más inclusivas, y que yo creo que lo van a tener en cuenta la persona que tomó la posición, la directora que ganó. ¿Quién es? Creo que va a tener en cuenta la doctora Emmanuelle Soubeyrand, que es de Francia, la jefa del servicio veterinario francés. Creo que va a tener en cuenta muchas de las propuestas que nosotros teníamos, presentaron. Que yo había presentado. Ahora vamos a ir un poco a esas propuestas y a qué se necesita cambiar, si queremos, pero quiero contarle a los oyentes qué hace la Organización Mundial de la Salud Animal. Bueno, esta organización es la encargada de elaborar normas mundiales que tienen que ver con la sanidad animal, y mucha importancia en lo que es el comercio, o sea, todo el comercio de carne, leche, huevo, miel, animales vivos. Las normas las elabora esta organización, y eso es fundamental para el comercio seguro y para facilitar el comercio. Y eso era algo que era muy importante para todo lo que son países exportadores y países de África también. El tema de las normas. Y la otra cosa que hace es que es la única organización en el mundo que notifica y dice cuál es el estatus sanitario para todas las enfermedades de todos los países. Claro. Eso le diría que son los dos pilares desde que se creó esta organización, con 28 países. Argentina fue uno de los fundadores. Mirá. Y hoy tiene 183 países miembros. Por ejemplo, es la organización que va a aprobar o desaprobar que Brasil sea libre de aftosa sin la necesidad de vacunar al ganado. Exactamente. Brasil, como cualquier otro país que quiere ser reconocido en ese estatus de libre sin vacunación, tiene que presentar documentación que pruebe que lo que está haciendo es seguro y de acuerdo a las normas que ya se han votado. Ese documento que presenta Brasil es analizado por expertos internacionales de todo el mundo, y luego lo envían a los 183 países a comentarios.
y a partir de ahí el año próximo, si Brasil lo presenta, se somete a votación a la Asamblea Mundial de todos los delegados. Ese es el proceso que tiene Brasil en este caso y otros países, ¿no? ¿Y de qué le servía a Argentina o de qué le serviría en caso de que se vuelva a intentar más adelante a Argentina llegar ahí, a la cúpula de la Organización Mundial de la Salud Animal? Digo, ¿o qué intereses tiene la Argentina? ¿Qué puede conseguir? Yo le diría que los intereses van más allá de Argentina. Argentina me propone como candidato, pero los intereses benefician a todo el mundo en el sentido de la propuesta que yo le había presentado a Argentina para que me aceptara. Bueno, una de las propuestas era el tema de la inclusión. Y la inclusión significa esto. Esta organización tiene grupos de expertos internacionales, más de 70 grupos de expertos, que por ejemplo, para poder acceder a formar parte de esos grupos de expertos, los expertos tienen que hablar y escribir inglés perfecto como nativo. Y una de mis propuestas fue decir, bueno, miren, hoy tenemos tantas herramientas para traducciones simultáneas que poner esa condición es una discriminación a expertos que hablan español, portugués, francés, árabe, chino, y tienen conocimientos que pueden aportar a la organización. Ese era un tema muy, muy importante, el tema de la inclusión. Y el otro punto, uno de los pilares también de esta organización es la ayuda a los países que más necesitan reforzar sus capacidades para detectar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, influenza aviar, que ahora está hablando todo el mundo de esta enfermedad. Bueno, esas capacidades, hay muchos países que son muy débiles en sus sistemas de detectar las enfermedades en el terreno, para prevenir que pasen a los animales de producción, o a la fauna o al humano, cuando son enfermedades como la influenza, que tiene un potencial de pasar al humano. Y mi propuesta era eso, o sea, decir, bueno, esta solidaridad que se expresa a través de un fondo mundial que tiene esta organización, y lo que yo quería hacer era definir esas prioridades y necesidades en diálogo con los países. O sea, yo no sé exactamente lo que pasa en África, porque nadie puede conocer las necesidades, pero sí conversando con los representantes de África, de Medio Oriente, de Asia, decir, bueno, cuáles son sus prioridades, sus debilidades, qué necesitan. Y era un cambio bastante importante a un poco como se venía haciendo, que se hacía de arriba hacia abajo, y yo lo quería hacer desde abajo hacia arriba, la definición de las necesidades, y el ejemplo que daba era que un país tiene debilidad en controlar una enfermedad, es un problema para todo el mundo, no es una ventaja competitiva. Sí. ¿Qué tal? Buen día, Sofía. Te saludo. Justo me diste el pie. Sofía, buen día. Estás todavía allá en Francia y hablabas del tema del control de enfermedades. En el día de ayer, anteayer se realizó una asamblea, la Asamblea General ahí de la Organización Mundial de Salud Animal, y uno de los temas que se tocó fue justamente el tema de mover alimentos entre países de estatus que son libres de aftosa con vacunación hacia aquellos que son libres sin vacunación. Y un poco recién te preguntaba, Caro, ¿qué hubiera en todo caso ganado Argentina teniendo una presidencia argentina? ¿Cómo hubiera sido esa agenda? Y preguntarte justamente por la agenda aftosa, ¿no? Es un tema que se habla, en particular en esa recomendación no quedó incluida la carne y llamó poderosamente la atención, más allá de que es una recomendación y después los países bilateralmente negocian. Pero preguntarte por esa agenda en materia de vacunación y en materia de control respecto a esta enfermedad. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo. Lo que se adoptó ayer se viene discutiendo hace 9 años. Imagínense, 9 años. O sea, se ha perdido 9 años de facilitación de comercio, de que se adoptaron varias cosas en el capítulo aftosa. Uno de los temas era mover animales de un país libre con vacunación a un país libre sin vacunación. Y está todo el conocimiento científico para que ese movimiento sea seguro, que no genere ningún riesgo, pero hace 9 años que no se aprobaba, se aprobó este año.
Y bueno, eso también depende, si bien votan los países, Ujú. depende del impulso Claro, y la visión que claro. tenga el director general para decir, señores, Hacerle esto lugar. facilita el Claro, comercio y evita incluso el mercado negro, porque, claro. o sea, o el movimiento ilegal, o sea, todo es para facilitar el comercio seguro. Este Ujú. es un claro ejemplo. Bien, Y con respecto a carne, igual, o sea, hoy la carne de países que vacunan, como el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hasta ahora, son libres con vacunación de esta sí. enfermedad, pero tienen todavía que someterse a cierto tratamiento de la Ujú. carne como si fuera un país infectado. Entonces, Claro, todo eso es que hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo bien. abiertamente. Y bueno, eso Esa era la yo propuesta también quería argentina. crear. Y además, otra propuesta que era tener, ustedes saben, por ejemplo, que hay indicadores mundiales, globales, indicador de desertificación, indicador de pobreza o indicador de corrupción. Bueno, hay muchos indicadores globales. Y yo quería imponer o proponer un indicador en cuanto a la transparencia de la aplicación de las normas Claro. para evitar disrupciones en el comercio. Bueno, Ujú. todas esas cosas que yo pienso que muchas van a ser Van a ser tenidas en tomadas. cuenta. Ok. Y bueno, creo que a partir de hoy los mismos europeos que no me votaron dijeron que hay un cambio y bueno, dentro de 5 años habrá una nueva elección, Y ahí probaremos. y los países, sí, Argentina o un acuerdo con Claro. países que le interesa, o sea, Bien. está probado que un país solo le va a costar Le va a mucho costar. Ok. lograr esto. Ok. Luis, muchas gracias por la charla. Un gusto. Gracias a usted Que también. tenga buen día. Ahí estaba con nosotros Luis Muchas Barcos, gracias. este médico veterinario que es representante regional de la OIE para las Américas y buscaba ser el director general de la Organización Mundial de la Salud Animal, que otra vez quedó a cargo de Francia, pero Argentina decía en 5 años lo puede volver a intentar.